Buenos días, mi nombre es Sirley Maecha. Soy la docente que va a estar acompañándolos en este curso denominado Enfoques en Políticas Públicas. Entonces, bueno, ahora inicialmente quiero contarles un poco y darles la bienvenida. Es importante reconocer que la política pública, como nos muestra la imagen, tiene diferentes visiones, tiene diferentes posiciones, perspectivas y por ende tiene diferentes actores. En la imagen podemos ver hombres, mujeres, incluso en el fondo se pueden ver niños. Y pues esto lo que nos determina es que hay distintas miradas de ver la política. La imagen de la estatua pues nos representa toda la parte de estructura política de gobierno que tuvo sus inicios históricos un poco en Europa, en Grecia y pues digamos diferentes lugares. Entonces un poco este inicio es como entender que la política por sí sola tiene distintas visiones, tiene distintas formas de estructurarse y pues eso hace parte de la sociedad y de los actores que la componemos en sí. Para dar inicio a nuestro curso de enfoques en política pública, que es un poco las miradas, las distintas formas en las que se puede ver una política pública, vamos a establecer tres enfoques principales. El primer enfoque se llama o se denomina el enfoque tradicionalista. Este es un enfoque que tiene una mirada, digamos, muy crítica, muy desde las secuencias. Lo que vemos aquí es un hombre tratando de retratar una escalera puntualmente y es eso, ¿no? Entonces lo que se establece aquí es cómo, digamos, los diferentes autores, los diferentes escritores, académicos y políticos y distintas profesiones buscan observar como objeto de conocimiento la política, ¿cierto? Y cómo establecemos que la política pública específicamente se puede convertir en una disciplina y en un objeto de estudio de conocimiento. Para estos primeros inicios en el enfoque tradicionalista tenemos dos autores representativos que son Laswell y Jones, que en promedio en 1956 y 1970 inician estas exploraciones en Estados Unidos acerca de la política pública desde un enfoque tradicionalista. ¿Esto en qué se traduce? En distintos modelos, específicamente el modelo secuencial. ¿Qué quiere decir? Que la política va a ser vista fragmentada, va a ser vista por etapas, como lo muestra la escalera, por escalones, por procesos, y la vamos a ver de alguna manera como momentos distintos. Entonces aquí se establece que la política pública tiene un primer momento, que es el momento de identificación, definición, diagnóstico o identificación de problemáticas puntuales o del problema que se va a atender. Luego una segunda etapa de implementación de la política y una tercera etapa que es la evaluación de la política pública. Entonces, si vemos, tiene tres grandes etapas o tres grandes secuencias en las que Laswell y Jones establecen que hay que identificar y mirar una política pública. Recordemos que la política pública es la materialización de una estrategia de gobierno para atender un problema o un fenómeno social que se ha vuelto de carácter público o de carácter de interés de toda la sociedad. Luego tenemos entonces en un segundo momento un enfoque que se cuestiona como lo muestra la imagen, es un cuestionamiento a esta secuencia programada que intentó acercarse al objeto de estudio de conocimiento de la política pública y lo que nos dice es que hay un marco, pero que ese marco puede ser cuestionado. Y aquí establecemos entonces, digamos, todo el tema del enfoque integracionista y nos dice un momento, podemos ver las políticas públicas como etapas, pero también podemos integrar procesos e instituciones. Aquí entonces las instituciones son vistas no como la estructura, no como el nombre, el logotipo, sino las instituciones son vistas como reglas y como procedimientos. Entonces esas reglas y esos procedimientos, digamos como que es el cuestionamiento, qué papel juegan en esa secuencia y en esas etapas que acabamos de mencionar en el enfoque tradicionalista. Entonces el integracionista busca integrar toda la visión de las instituciones vistas como reglas y las secuencias, digamos que no lo deja de lado, lo recoge, pero empieza a cuestionar mucho más allá. En este proceso de cuestionamiento pues surgen diferentes modelos. Dentro de esos modelos está el neoinstitucionalismo sociológico o neoinstitucionalismo histórico. Esto los vamos a ahondar mucho más adelante en nuestro curso. Por ahora vamos a ver, digamos, los enfoques a manera general. Luego de este proceso, entonces, tenemos los enfoques de tipo interpretativista. Este enfoque que, digamos, que da como un giro
importante a todo lo que se venía planteando y donde tenemos, digamos, autores importantes también, como lo son Emily Rowe, tenemos a Fischer y tenemos, digamos, a otros autores importantes que nos dicen, hey, un momento, las secuencias y las etapas son una forma de ver la política pública, son una forma organizada, pero son una forma fragmentada, ¿cierto? Retoman un poco también todo el tema de la visión de las instituciones, el neoinstitucionalismo desde sus diferentes enfoques y dicen, también tenemos que tener en cuenta las instituciones porque son unas reglas y unos procesos que nos inciden en la forma en que vamos a abordar ese problema o ese fenómeno social a través de la política pública. Pero también definen digamos, un elemento fundamental que es característico de este enfoque interpretativista y es incluir todo el giro argumentativo, la retórica, el discurso y el análisis narrativo como un elemento fundamental de análisis en política pública. Entonces aquí tenemos que la forma, los símbolos que damos y la forma en que interpretamos los discursos y la comunicación también hacen parte de un proceso importante en análisis de política pública. Un poco un ejemplo aquí puede ser la forma en que definimos el mismo problema. El desplazamiento forzado está dado por qué causas, por qué circunstancias y cómo lo voy a abordar, qué calificación o qué, digamos, denominación conceptual le voy a dar. Y eso se hace a través de la construcción retórica y la construcción discursiva que yo establezco en la política pública. Entonces eso es elemental, digamos que aquí incluimos unos discursos y unos elementos de simbología y comunicación muy importantes. Ya para cerrar y de manera de conclusión, vamos a ahondar, como les decía, en nuestros siguientes recursos educativos digitales y nuestros siguientes contenidos del curso, un poco más los modelos aterrizados a contextos y a problemas sociales contextuales de sus regiones, de donde estén ustedes ubicados, pero digamos que hasta ahora es un poco el recuento de cómo ver estos enfoques, cómo dar un abrebocas a cómo se perciben estos enfoques. Y para cerrar, digamos, este símbolo que nos muestra que es iterativo los enfoques. ¿Qué quiere decir iterativo? Que nos podemos devolver, que podemos retomar elementos del enfoque consecuencial, que podemos tomar elementos del enfoque integracionista, que podemos tener elementos institucionales, pero que también podemos incluir elementos de tipo narrativo, discursivo o simbológico, digamos un poco, en torno a la construcción de cómo estamos viendo el problema social, cómo se vuelve un problema público y cómo hago estrategias o diseño estrategias en política pública para atender a ese fenómeno social. Entonces, estos círculos y estos puntitos nos dicen el centro de la política pública. Los otros pueden ser enfoques como lo miro, pero puede ser iterativo, puede girar, puede devolverse, puede integrarse y ninguno, digamos, puede ser visto de manera aislada, sino como un todo. Para finalizar, les dejo este libro que es Discurso sin compromiso, la política pública de derechos humanos en Colombia. Este autor, André Noer, es un académico importante, reconocido, se ha dedicado, digamos, a la academia, eso también es importante reconocer, que esté lejos de la política, y ha podido, digamos, establecer un análisis de la política pública de derechos humanos en Colombia a través del enfoque interpretativista. Es decir, lo que él hizo fue una construcción discursiva, narrativa y a través del argumento de cómo encontró la política pública en Colombia a través de este enfoque. Entonces es importante que también revisemos este libro, es sugerencia para que ustedes lo puedan revisar y pues realmente es muy interesante para acercarnos un poco más al enfoque interpretativista que además integra los otros enfoques. Entonces, pues bienvenidos y estaré presta a ayudarles en lo que se requiera. Mucho gusto.